en una tierra llena de niebla y misterio, en la que la cruz aún no había hecho su llegada, más allá de la frontera pagana con la Europa medieval, donde los dioses antiguos se enfrentaban con los nuevos, cruzadas cristianas, pero lejos de los desiertos de Palestina, bosques salvajes, hielo y nieve, las cruzadas norteñas. Las cruzadas no solo se dirigían al este, a Tierra Santa, también lo hicieron al noreste, hacia el mar Báltico. Castillos perdidos, la última resistencia. Nadie mostraba ni rogaba compasión. Fue una guerra sin restricciones. Una guerra de casi 2 siglos de duración, con una de las órdenes militares más poderosas como partícipe. Es una de las órdenes religioso-militares más importantes. Una guerra brutal, un comercio desalmado. Estas personas habían sido esclavas del demonio y ahora eran esclavas de Dios. Portaban la cruz de Cristo por Dios y el imperio. Eran los hermanos de la Iglesia de Santa María de los Alemanes, que acabaron conformando la Orden Teutónica. Los cruzados, los caballeros teutónicos. La Orden Teutónica difiere mucho de la de los templarios y los hospitalarios. En sus inicios combinaron elementos de la orden hospitalaria con funciones militares. Los miembros de los templarios y los hospitalarios tenían nacionalidades de toda la Europa medieval, especialmente de Francia, Italia e Inglaterra. Pero el caso de la Orden Teutónica era distinto. Los hermanos de la Iglesia de Santa María de los Alemanes, o caballeros teutónicos, conformaron la única orden teutónica conocida, es decir, la única orden alemana. Las demás suelen ser de origen francés. La orden germana prosperó hasta convertirse en una de las más poderosas de la Edad Media. Llegó a ser mucho más que una mera orden militar, llegando casi al nivel de un estado autónomo e independiente. Alcanzó su cenit en el siglo XV, momento en el que toda Europa había sufrido muchos cambios desde los días del reino original de Jerusalén. La escritura, el comercio y la pólvora trajeron consigo nuevas ideas, alianzas y naciones emergentes. Es inevitable que, a día de hoy, el adjetivo teutónico evoque las peores imágenes del siglo XX. El nazismo se apropió de todo el imaginario y las leyendas de la orden, con el fin de aumentar el mito del legado ario. No se debe caer en el error de vincular con este periodo algunos de los comportamientos racistas que se desarrollaron más adelante y que desgraciadamente siguen imperantes. No tenía nada que ver. No obstante, es cierto que los caballeros teutónicos, en su mayoría alemanes, se consideraban superiores, pero era una cuestión de cultura y religión. Durante la Segunda Guerra Mundial, los lugares que se asociaban a este místico pasado ario se convirtieron en objetivos para los enemigos del Tercer Reich. Por lo que gran parte del legado de la Orden Teutónica se perdió. El trabajo de los historiadores consiste en ver más allá de los efectos del siglo XX y hallar las pruebas objetivas que han perdurado para construir una imagen imparcial de este periodo en la historia europea. En especial, en el núcleo histórico de la Orden. La Orden Teutónica forjó un sistema muy moderno y rico en Prusia, en la zona del Báltico, como enemiga eterna del Estado polaco, el reino polaco en la Edad Media. Es un periodo histórico fascinante. Las guerras, las batallas, la diplomacia, la política. Así que, cuando tuve que decidir a qué quería dedicarme, me resultó muy sencillo. Quería ser historiador de la Orden Teutónica, conocer esta historia y explicar cómo un pequeño grupo de caballeros llegó a construir un estado tan poderoso en la Europa medieval. Se trata de un área de estudio muy amplia y compleja, pero actualmente la dedicada investigación de los historiadores está consiguiendo echar luz sobre la verdadera historia de los caballeros teutónicos. Los orígenes de la orden se encuentran en la Tercera Cruzada,
Durante el 1180, el líder musulmán Saladino recuperó la mayor parte de lo que los primeros cruzados habían establecido en Palestina poco más de 80 años antes, incluida la ciudad santa de Jerusalén. Además, en la batalla de los Cuernos de Jatín, Saladino dejó prácticamente destrozada a la mayor de las primeras órdenes militares, la de los Caballeros Templarios. En 1189, los 3 monarcas más poderosos del este de Europa se unieron para devolver los lugares sagrados a manos cristianas. El rey de Inglaterra Ricardo Corazón de León, Felipe II de Francia y el emperador alemán Federico I Barbarroja. Mediante la cruzada se recuperaron muchas de las conquistas de Saladino, pero no se logró reconquistar Jerusalén. Además, Federico I murió antes de llegar a Tierra Santa, lo que provocó que muchos de sus soldados regresaran a casa al verse desprovistos de su líder. Pero no todos. Algunos continuaron por honor a su compromiso y a su difunto monarca. Los supervivientes de la sección alemana de la Primera Cruzada llegaron a Tierra Santa y se unieron a los franceses y los ingleses, puesto que eran pocos y demasiado desorganizados y vulnerables para operar por su cuenta. Ellos fueron los que conformaron la Orden Teutónica tras la Cruzada. En la ciudad de Acre, recién recuperada a través de la cruzada, los caballeros se instalaron como hermanos de la iglesia de Santa María de los Alemanes. Desde finales del siglo XII y durante el siglo XIII, los hermanos recibieron el beneplácito del Papa y pasaron a ser caballeros teutónicos. Siguiendo los pasos de los templarios y los hospitalarios, crearon sus propias normas, una serie de guías y leyes que los miembros debían acatar. Esto facilita la labor de investigación de los historiadores actuales, brindándoles la oportunidad de comparar a los caballeros teutónicos con estas 2 grandes órdenes militares. Su orden era más culta que las otras 2, quizás porque utilizaban la lengua vernácula. Al tratarse de una orden alemana, la orden teutónica puso sus normas e historia por escrito en alemán común, la lengua habitual de sus miembros, en lugar de la exclusiva utilizada por el clero y el papado, el latín. A pesar de que las otras 2 órdenes redactasen sus documentos en latín para traducirlos posteriormente a sus lenguas vernáculas, la teutónica prefirió hacerlo en lengua vernácula y traducirlos al latín para su distribución. Por ello produjeron más documentos para sus miembros que los templarios y hospitalarios, la vida y las historias de los santos. Los templarios no dejaron su historia por escrito. Los hospitalarios incluyeron afirmaciones desmesuradas en sus leyendas, pero los caballeros teutónicos, por el contrario, fueron más realistas. No inventaron mitos como los hospitalarios. Se ceñían a la historia reciente, así que en ese sentido fueron una orden muy racional. No inventaron milagros, aunque sus historias también los incluyan, pero se comportaban más como una orden con los pies sobre la tierra en ese aspecto. La ciudad de Acre fue la capital del Estado cruzado durante casi 100 años, hasta que, una vez más, las resurgidas fuerzas musulmanas reconquistaron la mayor parte de la Tierra Santa. Acre fue la última ciudad en caer. La mayoría de los miembros restantes de otras órdenes militares, incluso de la de los templarios y los hospitalarios, fueron derrotados luchando en la muralla. Pero no fue el caso de la orden teutónica, quizás gracias a su conducta más racional. Todas las órdenes militares que existían en Acre en el momento del asedio final lucharon hasta su caída. No obstante, se sabe que la sede de la orden teutónica, a la que llamaban su convento, negoció su rendición con los victoriosos musulmanes, por lo que el ejército de los mamelucos irrumpió y dejó ir a los supervivientes. En cierto sentido, los caballeros teutónicos salieron de allí perjudicados, pero no derrotados. No obstante, cuando tuvo lugar la caída de Acre y los supervivientes llegaron a Chipre, donde escapó la mayoría, todos tenían el mismo problema. ¿Qué hacer entonces? Todas las órdenes militares debían recapacitar y buscar un nuevo propósito. Por ejemplo, nuevas fronteras en las que defender o expandir el cristianismo. La orden teutónica había abandonado el lejano oriente a regañadientes. Su nuevo objetivo se encontraba mucho más cerca de su hogar, en Alemania.
Las cruzadas no eran un fenómeno exclusivo de Oriente Medio. Las travesías no se dirigían únicamente de Oriente a Tierra Santa. No hace falta decir que también se dirigían hacia el sur, a lo que hoy es España y Portugal. Pero las cruzadas alternativas más potentes fueron las norteñas en la zona del mar Báltico. Las cruzadas bálticas, que tuvieron lugar alrededor del mar Báltico, se centraban en convertir al pueblo pagano en cristianismo, porque aún no habían abrazado el cristianismo, y conquistar territorios valiosos. En la Edad Media, la región del Báltico, al igual que las zonas de Europa con las que limitaba, era salvaje. Los asentamientos humanos apenas habían variado desde la era vikinga. La sociedad aún se organizaba en tribus y clanes. Aún así, a lo largo de la región circulaban rutas de comercio de gran importancia. Desde el mar Báltico, pasando por los principales ríos, hasta el mar Negro y más allá. Se comerciaba con metales, marfil, plata y oro. Los reinos vecinos en expansión de Dinamarca, Suecia, Polonia y el Imperio Alemán llevaban incursando en los países bálticos desde el siglo XII, con la cruz cristiana como estandarte. No pretendían recuperar territorios que habían sido cristianos, sino conquistar otros que no lo eran para incorporarlos al cristianismo y dejarlos a cargo, al menos, de la Iglesia latina, o, para ser francos, que cayesen en manos de los comerciantes del Báltico, porque esas zonas les abrían una puerta a las tremendas rutas comerciales de Asia Central. Lo que lo hacía fácil de considerar para las órdenes militares y la Iglesia era que los pueblos bálticos, muy cercanos a Europa del Este, seguían estando muy lejos de la Europa cristiana. El paganismo perduró en el noreste de Europa durante mucho tiempo, hasta bien avanzado el siglo XIV. La costa este del mar Báltico, lo que actualmente son los países bálticos, fue territorio pagano hasta el siglo XII. Y entonces se convirtió en una nueva frontera de las cruzadas. La idea de los cruzados era tener una nueva vida, una segunda oportunidad en el Báltico. La lejana Tierra Santa fue olvidada. Frente a tantos estados paganos impenitentes, tan cerca del centro de Europa. Asimismo, el concepto de cruzada renació. Las cruzadas bálticas persistieron durante mucho más tiempo que las cruzadas de Tierra Santa. Se convirtieron en una forma de vida, eran casi continuas y, de hecho, se prolongaron durante tanto tiempo que se hicieron con todo el este del Báltico que los rodeaba. Por lo tanto, lo que existe a día de hoy, los estados existentes y las tensiones que hay, se remonta a estas cruzadas. Hubo una nación en la región que no sobrevivió como estado independiente. Cuando los caballeros teutónicos aspiraban a expandirse hacia el Báltico, Prusia se puso en su punto de mira. Actualmente forma parte de Alemania, pero en el siglo XIII, Prusia era plenamente independiente y bordeaba a la Polonia cristiana. Los prusianos originales no eran alemanes, eran un pueblo báltico más. Los polacos no conseguían hacer frente a los feroces paganos en su frontera norte, así que pidieron ayuda a los caballeros de Occidente. Los caballeros teutónicos respondieron a su llamada. Los polacos querían hacerse con Prusia y pidieron ayuda a la orden teutónica, lo que tal vez fue un error. Todas las principales órdenes militares se enfrentaban al mismo problema. Dependían de naciones existentes. En el caso de los templarios, siempre bajo la mirada de los reyes franceses, los llevó a la ruina. Parece que los hospitalarios aprendieron de ello y se instalaron en la isla de Rodas. Prusia era la oportunidad que los teutónicos esperaban para establecer su propio estado territorial. Consiguieron empezar de cero en la región del Báltico, haciéndose con un castillo. Un solo castillo que les cedió el rey de Polonia a cambio de su ayuda.
Aceptaron solo con la condición de que pudieran ser independientes en ese castillo, y a partir de ese único castillo, el estado de los caballeros teutónicos creció hasta llegar a ser bastante extenso. La fortaleza de Kulm se encontraba en la frontera polaca, frente a los prusianos paganos. Los caballeros teutónicos se hicieron con el castillo y dieron comienzo a un extraordinario periodo de la historia de las órdenes militares. Durante más de 100 años, la orden teutónica se desarrolló y consolidó hasta ser casi un estado medieval independiente. Al estar lejos del emperador alemán e incluso más del papa, podían hacer lo que estimasen oportuno. Parte de lo que permanece del estado teutónico se puede apreciar a lo largo de los países bálticos modernos. Un estado requería una capital, y en la actual Polonia, el castillo de Malbork es un recordatorio de la fuerza e influencia de la orden teutónica. Si algún caballero teutónico hubiese pisado Tierra Santa, se habría asombrado de lo distinta que era la guerra allí. El entorno, el medio ambiente de la zona era tan diferente que sería lógico que un caballero con experiencia en las cruzadas de Oriente Medio tuviera otra mentalidad. Se vería de repente en las cruzadas bálticas tratando de ajustarse a su modo de combate y teniendo que modificarlo rápidamente porque el entorno era totalmente distinto. Suele pensarse en los cruzados como caballeros con armadura luchando en las tierras áridas de Oriente Medio. El abastecimiento de agua era un constante problema. Las órdenes militares del Reino de Jerusalén pasaron décadas aprendiendo a combatir en esas condiciones. Si se traslada a la región báltica, se trata de un territorio más extenso, no solo con pantanos y bosque, sino también matorrales. Un terreno bastante seco y abierto. Esos son todos los paisajes que te puedes encontrar. Pero en cuanto se recorren algunos kilómetros, aparece otro bosque y hay que atravesarlo. No podían hacer caminos porque al año siguiente, cuando volviesen a hacer un recorrido similar, estarían nuevamente cubiertos de vegetación. Así que una gran parte de las campañas de ataque se basaba en abrirse camino a través de la maleza. Los contrincantes también eran muy diferentes a los que se enfrentaban a los cruzados en Tierra Santa, donde la guerra se había propagado por los frentes de ambos lados a manos de caballeros o al menos guerreros nobles y profesionales. En las guerras en Prusia y Livonia, los contrincantes no jugaban según las mismas reglas que los árabes y los turcos. Estos últimos pertenecían al mismo tipo de contexto bélico. Pero los prusianos paganos, aunque también fueran guerreros, no tenían reparos en, por ejemplo, quemar vivos a sus prisioneros y sus caballos, algo que los musulmanes no harían. Así que es una guerra con menos restricciones y más violenta que las del Reino de Jerusalén y los otros estados cruzados. En Palestina, las caballerías dominaban la guerra. Las órdenes militares vinieron al mundo como jinetes que aseguraban las rutas de peregrinaje desde Europa Occidental y recorrían largas distancias a lo largo de las fronteras para defenderlas de ataques enemigos. En Prusia, sin embargo, ocurría todo lo contrario. En la región báltica, la modalidad de guerra que se practicaba era poco más que una sucesión de incursiones. Una estrategia típica de la Edad Media era la cabalgada en la que un destacamento de caballería, con el apoyo de la infantería, irrumpía en una población para asaltarla y ejercer presión. Esto, sin duda, se empleaba mucho en los pueblos bálticos. Durante la Guerra de los 100 años, las tropas inglesas emplearon con gran éxito la cabalgada. Atravesaban kilómetros de territorio enemigo, saqueándolo y sembrando el caos a su paso. Para los invasores teutónicos, era la estrategia idónea para desestabilizar Prusia y hacerse con ella paulatinamente. Pero sus injustos saqueos también aportaban otros beneficios, como comida y plata. Es una estrategia económica de guerra. Destruían las cosechas enemigas, capturaban su ganado, capturaban a su gente,
De hecho, la retención de prisioneros como esclavos era muy relevante en ambos bandos. Así que había caballeros cristianos, miembros de órdenes militares, que acababan como esclavos. Es un error asumir que la guerra es más limpia cuando la encabezan estandartes religiosos. No solo en el caso de la Orden Teutónica, sino también en el de muchos de sus reinos cristianos vecinos. Ahora, al mirar atrás, resulta aún más difícil de aceptar. Las cruzadas bálticas tenían mucho más de colonialistas que las cruzadas de Tierra Santa, puesto que los que irrumpían buscaban comerciar, llevarse esclavos y explotar la zona. Es cierto que se instalaban allí y establecían lugares sagrados para peregrinos, pero no se trataba de tierras que hubieran sido tradicionalmente cristianas. Y además, la intención era obtener recursos en beneficio de Alemania, Dinamarca, Suecia. Desde que los caballeros templarios conformaron la primera orden militar, la tecnología bélica había cambiado de manera considerable. La tecnología, los avances tecnológicos y la superioridad eran elementos claves de la guerra medieval, al igual que en la guerra contemporánea. En los inicios del Reino de Jerusalén, la indumentaria de caballeros difería poco de la de los guerreros vikingos y empleaban prácticamente las mismas armas. Los caballeros teutónicos de principios del siglo XV no se ajustaban al patrón original. Llevaban armaduras de placas completas, justo del tipo de las que se llevaban en Agincourt, y caballos completamente acorazados, y conducían el combate contra un enemigo igualmente reforzado. Como en todas las órdenes militares, los caballeros de la Orden Teutónica, los principales soldados con armadura que comprendían las tropas centrales en el campo de batalla, eran poco numerosos. Pero en las cruzadas bálticas, los caballeros acorazados a lomos de caballos no conseguían destacar en el terreno de la región. Necesitaban el apoyo de infantería. ¿Y quién conformaba la infantería? Algunos eran sargentos, otros mercenarios, otros eran miembros de bajo estatus de la orden. También había reclutas de las ciudades que la orden controlaba. Pero hubo un arma que dotó a la infantería de más poder mortal. No cabe duda de que la infantería se fortaleció en el siglo XV en comparación con la caballería, porque disponían de armas impulsoras y podían defender su posición. De nuevo, la tecnología estaba de parte de la Orden Teutónica. Iba más allá de su labor de construcción de castillos de manera rápida y efectiva. Sus armas de asedio y en especial sus ballestas tuvieron una gran importancia. Los arqueros ingleses demostraron una y otra vez que una infantería disciplinada y con armas impulsoras podía dominar el campo de batalla medieval. Sin embargo, se necesitaban años para dominar el arco, mientras que la ballesta era mucho más fácil de usar. Casi cualquiera podía aprender a utilizarla relativamente rápido, al igual que las pistolas de siglos posteriores. Para entender el rol de la infantería armada con ballestas, podemos imaginarlos como una especie de boceto de mosquetero. No son armas persistentes. Se tarda tiempo en recargar, apuntar y disparar. Así que hace falta trabajo en equipo. Hay una primera fila, luego los cargadores. No es como el tiro con arco largo y sin duda tampoco como las técnicas de tiro con arco de Asia y Oriente Medio basadas en disparos continuos. Disparo, disparo, disparo. Con la ballesta no es así. Es un solo tiro bien apuntado, contundente, muy potente y se tarda en recargar. Prusia fue arrollada hasta que sus tierras estuvieron en manos de los teutónicos. Fue un proceso de incursiones, penetrando en su interior tanto como fuese posible, para instalar pequeños fuertes desde los que operar. No obstante, solían ser áreas remotas en las que los materiales de construcción eran escasos. Los primeros castillos, si se encontraban en posiciones relevantes, se volvían a construir con materiales duraderos.
En ocasiones con piedra, pero más a menudo con ladrillo, pues la zona era poco elevada y pantanosa. Era difícil encontrar buena piedra en cantidad. El ladrillo se considera un material típicamente medieval, aunque se empleaba desde tiempos romanos, aunque quizás con menor frecuencia para la construcción de castillos. Pero se podían fabricar in situ o transportarlos por los ríos. De esta forma, podían erigir fuertes rápidamente, de un modo similar a las trincheras con sacos terreros de las guerras del siglo XX. Esos fuertes y castillos aumentaban gradualmente de tamaño hasta alcanzar la dimensión de los magníficos restos que se encuentran actualmente en Polonia y otros lugares. Hicieron falta muchos años y una gran cantidad de recursos. Pero el castillo de Malbork, la capital de los caballeros teutónicos, creció hasta convertirse en una de las fortalezas más grandes de todas las órdenes militares. Malbork es el castillo de ladrillo más grande del mundo. La Orden Teutónica comenzó las labores de construcción a finales del siglo XIII y lo terminaron en la primera mitad del siglo XV. Tardaron más de 120 años. Se emplearon más de 6 millones de ladrillos en su construcción. Se encuentra en medio de un terreno de 20 hectáreas, por lo que las fuerzas enemigas nunca llegaron a tomarlo. Nunca lo lograron. Resulta sorprendente pensar que tan solo hace 75 años este majestuoso castillo se encontraba en ruinas. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, el castillo de Malbork se utilizó como fortaleza para las tropas nazis. Se encontraba junto a las vías férreas que los alemanes usaban para evacuar a sus tropas del frente ruso. Esto, junto con la asociación del castillo con la propaganda teutónica nazi, provocó que el Ejército Rojo no tuviera en cuenta el valor de Malbork para la posteridad. No obstante, tras la guerra, se inició un enorme proyecto de reconstrucción del castillo que le devolvió su esplendor arquitectónico original. Tanto arqueólogos como historiadores trabajaron al unísono para estudiar los restos encontrados a lo largo del proceso. Karol Poljowski es conservador en el castillo de Malbork. Los arquitectos de la Orden Teutónica tomaron la decisión de construir lo que fue la primera parte del castillo. Esta parte. Se encarga de estudiar las catacumbas abovedadas bajo el castillo, que fueron las primeras partes que los constructores teutónicos edificaron. Nos encontramos en la parte más antigua del castillo de Malbork. Las labores de construcción comenzaron aproximadamente en 1278 o 79. Incluso a esta profundidad, los muros han sido parcialmente restaurados, pero quedan detalles de algunos de los materiales originales empleados. Se pueden ver las piedras originales del siglo XIII. También hay ladrillos originales del mismo periodo. Pero aquí podemos encontrar ladrillos modernos del siglo XX, utilizados durante las labores de reconstrucción. La Orden Teutónica no quería que Malbork fuera una mera fortaleza. Su orden era religiosa, por lo que también se convirtió en su convento. La entrada a la iglesia del castillo, la catedral de la Orden, es un recuerdo de que, como soldados de Dios, su hogar espiritual original se hallaba en la lejana Tierra Santa. Esta es la Puerta Dorada, la entrada principal a la iglesia de la Orden Teutónica en el castillo de Malbork. En mi opinión, para los caballeros teutónicos, esta puerta representaba la Puerta Dorada de Jerusalén. Para ellos, era muy importante conectar su nueva capital, su convento, su castillo por excelencia, con Jerusalén. Porque la Orden Teutónica nació como la iglesia de Santa María de los alemanes en Jerusalén. Solo miembros de la Orden Teutónica y otras órdenes militares, clérigos y dignatarios podían entrar en la iglesia de Santa María, la principal iglesia del Estado prusiano de la Orden Teutónica. Este es el lugar más importante en el castillo teutónico de Malbork. Es la iglesia más importante de la orden. Las labores de construcción tuvieron lugar en los años 80 del siglo XIII
Y durante el siglo XIV se decoró abundantemente, muy abundantemente. No quedó mucho tras la Segunda Guerra Mundial y la consecuente invasión del Ejército Rojo, pero se cree que las reliquias sagradas de la Orden se almacenaban o exhibían en este lugar, incluido este vestigio tangible de la propia crucifixión. Este es el fragmento más importante y más preciado. Un fragmento de la cruz original. Se sabe que el rey de Francia la donó a la Orden Teutónica en la década de los 80 del siglo XIV. Era primordial tener reliquias en las iglesias, porque la gente necesitaba tener cierto contacto con los santos, con los objetos vinculados a la pasión de Cristo. Por eso, era importante recopilarlos para los peregrinos que llegaban en el siglo XIV y XV. Los peregrinos eran un elemento esencial para la Orden, ya que les aportaban dinero por medio de donaciones. A cambio, los hermanos exhibían las reliquias de la Orden. Entre estos peregrinos había nobles de toda Europa, incluyendo a Enrique de Bolingbroke, en 1390. Entonces futuro rey Enrique IV de Inglaterra. Para la Orden su razón de ser era la Guerra Santa, y los peregrinos aportaban mucho más que dinero. La Orden Teutónica también es famosa como grupo militar. Aquí tenemos dos espadas que se remontan a la primera mitad del siglo XIV. Estas espadas, halladas cerca del castillo, albergan reveladoras inscripciones de los devotos guerreros. Esta es especialmente interesante, porque tiene grabada la cruz de Jerusalén, símbolo de las cruzadas. De las cruzadas de Palestina, claro. Pero los caballeros que venían de Europa occidental también eran cruzados. Luchaban en nombre de Cristo contra los paganos, los lituanos. Lituania fue el siguiente país que la Orden Teutónica ansió e invadió. Al igual que los prusianos, los lituanos eran paganos bálticos. Su territorio también era salvaje y se encontraba aún más lejos de Europa occidental. Pero, sin embargo, contaba con rutas comerciales con Rusia y Asia. Las distancias eran aún mayores, por lo que hubo un medio de transporte que adquirió una gran importancia. Una característica sorprendente de los caballeros teutónicos y sus campañas en el Báltico fue cómo usaban los ríos para moverse rápidamente. Los principales ríos de la región báltica y el norte de Polonia eran, y en cierto modo siguen siendo, importantes arterias comerciales. En la época de las cruzadas bálticas, también facilitaban los ataques de guerra, los contraataques y el suministro de tropas al campo de batalla. En invierno, los ríos se congelaban, hasta los más grandes, así que se convertían en rutas lisas, cubiertas de hielo y relativamente accesibles desde las que se podía acceder al interior del territorio enemigo. La Orden se dirigió al noreste de Prusia y, actualmente, historiadores y arqueólogos han logrado trazar las rutas que tomaron. Por eso, la mayoría de los castillos que sobrevivieron se encontraban junto a ríos. No era algo fortuito. Los construían ahí para asegurar los ríos, sus zonas de cruce, la confluencia de ríos. Colocaban allí los castillos a conciencia. Pero de algunos de los castillos de la Orden construidos en Lituania, quedan mucho más que ruinas. El de Trakai fue construido por los caballeros teutónicos y ha llegado intacto a nuestros días. Actualmente es uno de los lugares históricos más importantes de Lituania. Al igual que el castillo de Malbork, en su construcción se emplearon la piedra y el ladrillo, e hizo tanto la función de fortaleza como de centro administrativo de la Orden. La campaña duró décadas, la lucha fue amarga, sanguinaria, y en especial para los caballeros teutónicos, cara. Necesitaban realizar avances. En 1380, la Orden lanzó una ofensiva que, según creen los historiadores,
dio lugar al posible comienzo del fin de las cruzadas bálticas. En 1383, los caballeros teutónicos reconquistaron el castillo de Kaunas, en lo que es actualmente el centro de Lituania. La confluencia de dos ríos en la zona, el Neris y el Nemien, la convertía en un área estratégica. Su dominio implicaba el control de los movimientos desde el mar Báltico en un territorio de cientos de kilómetros. Ambos bandos eran conscientes de que debían controlar esta posición. La orden comenzó de inmediato la reconstrucción de la fortaleza, mientras el líder lituano, el gran duque Vytautas el Grande, sitiaba el castillo para tomarlo antes de su completa restauración. Los teutónicos bautizaron la nueva fortaleza en honor a su patrona, la Virgen María, con el nombre de Marienburgo. Su localización fue desconocida durante siglos. Desde entonces, muchos conflictos han asolado la península en la que se encuentra. El castillo de Kaunas, que actualmente permanece en pie, parcialmente en ruinas, data el periodo posterior a Marienburgo, y también han perdurado restos anteriores de la fortaleza. Un confuso puzzle de su cronología bélica. El historiador del castillo, Vytenis Salmonaitis, lleva años investigando sobre la materia. En 1362, el castillo de Kaunas seguía inacabado y se encontraba sitiado por una facción enorme de la Orden Germana y sus colaboradores, incluyendo caballeros de Inglaterra. Una dura lucha se prolongó durante varias semanas. Una guarnición de 400 hombres defendía el castillo. Solo 36 de ellos sobrevivieron cuando fue conquistado. 20 años más tarde, cuando Vytautas le dio la vuelta al tablero y asedió el castillo teutónico de Marienburgo, la lucha fue igual de cruenta. El asedio comenzó con un cúmulo de disparos, tanto por parte de los defensores como de los asaltantes. Ambos bandos emplearon armas tradicionales de asedio y, en particular, nuevas armas de fuego. Los caballeros teutónicos hostigaron a los lituanos con sus ballestas, pero sería la brutal artillería la encargada de resolver el duelo. Las crónicas describen que los lituanos dieron mucha importancia al fundíbulo, que emplearon para estrellar enormes piedras contra los muros aún inacabados. Un comandante teutónico reaccionó y destruyó el fundíbulo de un disparo, pero la victoria fue breve. Un disparo enemigo decapitó al comandante. Los teutónicos siguieron luchando, pero al final los obligaron a rendirse. El gran duque salió victorioso y pasó a ser conocido como Vytautas el Grande. El castillo de Marienburgo desapareció de la historia hasta la actualidad. Existe la posibilidad de que se encuentren los restos de Marienburgo en el futuro. Era un castillo enorme de ladrillo y piedra. Sus restos podrían estar aquí, en la desembocadura del río Neris. Pero hasta ahora no se había encontrado nada fuera de lo normal. Pero en 2015, el caudal del Neris era extremadamente escaso. El tiempo y las mareas hacen que las orillas de los ríos sean diferentes de cómo eran a finales del siglo XIV. Es probable que hubiera una pequeña isla o una cala natural que la orden explotase para su castillo. Sería un lugar ideal para recibir el apoyo de sus barcos, que posiblemente transportaron todos los ladrillos que emplearon para edificar sus fortalezas. La bajada del nivel del río en 2015 desveló algunas pistas. Aquí, a unos 500 metros del castillo de Kaunas, encontramos muchos ladrillos antiguos en el fondo del río. Tuvimos la suerte de encontrar uno casi intacto. Es posible que el ladrillo viniese de cerca del castillo de Kaunas, pero lo comparamos con un ladrillo de Prusia, de los restos de una iglesia de la antigua Pavetai, que se construyó aproximadamente al mismo periodo que Marienburgo.
y descubrimos que los ladrillos habían venido de Prusia para la construcción del castillo de Marienburgo. El ladrillo prusiano mide unos 30 centímetros. Así que podemos comparar los dos ladrillos. Uno es el de Pavetai y este otro es el que hemos encontrado aquí. Si comparamos el ancho, vemos que es el mismo. La altura también es la misma. De lado también son muy parecidos. En resumen, es posible que por fin hayamos encontrado este excepcional lugar histórico. La batalla de Marienburgo es, quizás, la mayor victoria lituana. Los teutónicos no volvieron a dominar ríos en la zona de Kaunas. No volvieron a llegar tan al este de Lituania. En el Imperio Alemán y el Papado, todos tenían preguntas acerca de la Orden y de su guerra aparentemente interminable en el Báltico. A finales del siglo XIV, con la conversión al cristianismo del grande y poderoso Ducado de Lituania, no quedaban paganos con los que luchar. Pero la orden teutónica perduraba y así lo hizo durante varios siglos. ¿Pero para qué? Su razón de ser había desaparecido. Su propósito principal y original había desaparecido. No había paganos que combatir. Poco más de 20 años después, a unos 80 kilómetros al oeste de Kaunas, se esclareció el destino de la orden. Los germanos lo llamaron Tannenberg, los polacos Grunwald. Para los lituanos era Zalgiris. Las tropas teutónicas se enfrentaron a un ejército de aliados lituanos y polacos. Los caballeros teutónicos intentaron abarcar demasiado y fueron derrotados en la batalla de Tannenberg por una alianza de polacos y lituanos, pero fue más un error político que un fracaso militar. El ejército teutónico fue derrotado. La victoria de los lituanos y los polacos fue aplastante, la mayor que sufrió la orden cristiana. El fin de la orden teutónica fue a manos de otros cristianos. En 1929, los caballeros teutónicos se disolvieron como orden militar definitivamente. No obstante, la orden sigue existiendo a día de hoy en muchos países como organización benéfica. Gracias a la retrospectiva y a la historia, ahora podemos verlos en perspectiva. Creo que la orden teutónica todavía sigue siendo importante en la vida religiosa de los habitantes de Europa Occidental. Para el pueblo polaco, no es solo nuestro enemigo eterno. No lo es. No cabe duda de que fue un elemento clave de la vida medieval de Europa.